Daf Lamed Het. Más o menos 15 líneas lo inicio en Amud Aleph. Tenemos un punto y una baraita. Está escrito Tania Idach y tengo una pequeña letra Bet. Ahí comenzamos. Esta pequeña letra Bet de Agaot y justamente corrige que algunos Gorsin Tanu Rabanan. No muda, es baraita. Dice baraita. Según aquí Saída, hay que decir más una baraita, otra baraita, ya que anteriormente estaba hablando del asunto del fallecimiento de Moshe. Beshiva Beadar Med Moshe. Los días 7 de Adar falleció Moshe Rabenu. Beshiva Beadar Nolad. Y también los días 7 de Adar nació Moshe. Como consta también en Megilá, Yud Gimel, que Hashverosh. No, Amán. Cuando fue su sorteo y faló, cayó Amán, cayó Adar, faló Ebom Sinal, porque en ese mes falleció Moshe, el ruin para Yudim. Mas no sabía que también nació Moshe. Así dice Gemara. Ahora vamos a ver de dónde sabemos esas datas. Menai Shebeshiva Be'adar Met. ¿De dónde sabemos que falleció 7 de Adar? Shenemar, vayamos ya Moshe Eved Hashem. Eso. Un minuto solo. Presta atención, ven aquí un cálculo. Porque la data no está escrito en la Torah. Está escrito en la Perashá, Vezot Berajá, que vamos a leer de aquí a algunos días, ya después de Kippur. O mejor, después de Shabbat Shuvah, ya comienza la semana de Vezot Berajá, porque Shabbat Shuvah leemos así, ¿no? En Vezot Berajá dice, falleció Moshe, servo de Hashem. Uchtiv, Vayuku ben Israel Moshe be'arbo Moab sheloshim yom. Está escrito en esa misma perashá, lloraron Israel en Arbot Moab 30 días. Entonces pasaron 30 días após su fallecimiento. Uchtiv, y luego que termina Perashá Vezot Berajá. A continuación es Sefer Yoshua. Los libros siguientes de Naví y cronológicamente. Vaya Haremot Moshe Eved Hashem. Así comienza Yoshua. Após fallecimiento de Moshe. Y faló Yoshua, Uchtiv, Moshe Abdi Met. Be'atá kum abor. Moshe falleció y ahora vamos a atravesar el Yardén. Uchtiv. Ibru bekereb hamahaneh. Vesivu et ha'am emor. Achinu lachem tzeda. כי בעוד 3 ימים תעברו את הירדן. Ordenó al pueblo, se preparan que de aquí a 3 días vamos a atravesar el río Yardén, o Jordán. Uchtiv, ¿qué dice? Que después del fallecimiento pasaron 30 días y aquí Joshua ordena, após los 30 días, faló, se preparan de aquí a 3 días, vamos a atravesar el Yardén. Uchtiv, ve'am alum en el Yardén, ve'asor la Jodesh Harishon. Aquí tenemos la primera data. El pueblo de Israel atravesó el Yardén en los días 10 de Nisan. Desde Nisan atravesaron el Yardén. No es muy... El Yardén en pocas, es corto, la largura del Yardén. 1 hora puede atravesar, que en certeza en el mismo día. Entonces, ¿cuántos días pasaron após fallecimiento? 33. 30 que lloraron y 3 que faló Yoshua, de aquí a 3 días vamos a atravesar. Tira 33 días retroactivamente. Desconta 33 días al 10 de Nisan, 30 días el 10 de Adar, más 3, 7 de Adar. A la mata aprendimos, Shebeshiva Be'adar Met Moshe. Esa es la fuente. 7 de Adar falleció Moshe.
Umenai, Nolad Moshe. ¿Y de dónde sabemos que también en la misma data, 7 de Adar, nació Moshe? El nacimiento de Moshe está escrito en Perashat Shemot. No tiene datas allí. Tú aprendes de la misma Perashat Bezota Berja. Shenemar, Vayomer Alehem, faló Moshe para Israel. ב-120 שנה אנוכי היום לא אוכל עוד לצאת ולבוא. Hoy tengo 120 años y no consigo más entrar y salir. Como termina el paso, ayer amar el ahí, lo tabor el Yardén hace, y ayer me faló que no voy a atravesar el Yardén. Esto, la verdad, no es de esta Berajá. Está escrito en Perashá Vayelech. Entonces aprendemos la palabra Hayom. Oshi. Él faló, Oshi, tengo 120 años. Shenta Mulomar Hayom. No precisaba falar Oshi. Mata Mulomar Hayom. ¿Y por qué está escrito Oshi? Hayom, Maleu, Yamayu Shultai. Esa quizás es la más conocida también. Rashi trae en Humash. Hayom, Maleu, Yamayu Shonotai. Oyom, dice hoy, Moshe dice, Oshi, que es mi aniversario. Oshi que completé 120 años de vida. Me lamé, se acabó Barujú, Yashem, aprendemos que Akadosh Barujú completa los años de los tzadikim día a día, mes a mes, quiere decir que siempre fallecen en años completos. ¿Y dónde está aquí? Shenemar, et mispar, yameja, amale. Eso en Shemot, en Perashat, Mishpatim. Entonces, los días, o número de los días, de tus días, voy a completar. Así dice, se refiere, también faló para Moshe, entonces vemos que los tzadikim viven años completos. Entonces, esa prueba, si falleció 7 de Adar, que dice que también nació 7 de Adar. Ahora voltamos a nuestro asunto, que era las misbot ateluyot ba'ares, aquellas misbot que dependen de la tierra, que en general solo se cumplen en Israel. Paramos a Mishnah, con excepción de Orla, Kilaim y para alguna opinión, Hadash. Tanya. Rabbi Shimon ben Yochai אומר, Shalom mizvot estabu Israel b'chisatan la'aretz. 3 mitzvot fueron ordenados a Israel para cumplir luego que entraron en Israel, en la tierra. ¿Qué decir? Sin esperar los 14 años, 7 de conquistar y 7 de repartición, la división entre las tribus. ¿Cuáles son esas 3? Y antes de no y esas 3 misbot son válidas, son practicadas también fuera de Israel. Behu adin sheinagu, y el lógico, es justo, el correcto, que sean practicadas en Juzlares. Y ahora explica por qué Uadin. Uadin quiere decir que así es lo correcto. Porque aprendemos de un Kalvajomer. Uma Hadash. Shen Isuro Isurolam. Ve Isurona. Ve Isuro. No hay barjos lares. Comenzamos por Hadash. Hadash, aquí sustenta Rabbi Shimon ben Yochai como opinión que Hadash en Juzlares, como faló en la Mishnah, Rabbi Eliezer. Según la conclusión, Rabbi Eliezer rejumbra, Afa Hadash, acrecenta no solo Orla Kilaim en Juzlares, también Hadash en Juzlares. Y en Hadash está escrito Kitabou, está escrito Biyah y Moshav. Y aprendimos donde arregla todo el lugar que está escrito Biyah y Moshav. Para Rabbi Ishmael, eso después de conquistar, después de los 14 años. Mas para Rabbi Akiva, faló que no. Biyah y Moshav quiere decir
Bechol Makom Shatem Yoshvim. En cualquier moradía, también Juzlares. Por tanto, ten dos jumbras. Una que está obligado a cumplir esa mitzvah Hadash fuera de Israel. Y segundo, que en Israel no precisa esperar los 14 años para comenzar a cumplir esa mitzvah. Porque si Moshav no se explica Leachar Yerusha y Yeshiva, se explica para aprender todo en cualquier otro país. Por tanto, en Israel es obligado luego. Entonces, de Hadash aprendemos Kalvachomer para las otras dos mitzvot, que Orla y Kilaim, que justamente las tres mitzvot que dice Mishnah, que es en Juzalares. Y de Hadash aprende Kalvachomer. ¿Cómo? Sí, Hadash tiene tres kulot, tiene tres características lenientes. Primero, en Isuro, Isur Olam. No es prohibido para siempre. En el sentido que tiene data de expiración. Validade. ¿Qué es Hadash? Você pregunta, compró una farina antes de pesar. Ve, según la data de fabricación, você puede calcular si es Hadash o no. Es Hadash. O si no puedo. ¿Vos jogar fuera? No, guarda, porque después de pesar puede. A partir de 17 de Nisan, ya en Juzlares, esa es la data que permite. Cuando tenía Betamidash, tenía Corban de Omer, el Corban de Omer que permite, que es día 16. Mas cuando no tienen, como dice, estudiamos la Mishnah en Sukkah, la Mesje, Tiken Rebbe Yohanan Bezakai, Sheyom Enef Kulo Asur. Mishachar Betamidash, que no tienen Corban, entonces todo ese día 16 de Nisan, que el primer día de Hol HaMoed, que era el día de Corban, era todo día prohibido de Hadash. Y solo día 17 que ya puede. Entonces, eso es una prohibición temporaria, que al mismo producto que hoy no puede, después va a ser permitido. Segundo, ven Isuro, Isura Na'a. No es prohibido de provecho, eso comer. Hadash puede aprovechar, por ejemplo, puedo vender a un goy antes de pesar. Tercero, Yesh Eter le Isura. No propio día fica permitido. No día 16, que antes del Corban era prohibido, después del Corban ya es permitido. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Es parecido a En Isuro y Surolam. En Isuro y Surolam es que tiene data, no se refiere al mismo producto. Es una prohibición dependiendo de la época. Tiene data prohibida, data permitida. Y ese es más hidush. Y es eterna y suró. Afuera la misma farina que era prohibida, después fica permitida. Y entonces, tienes a tres culot. Y mismo así, tienes jumbra que no hay ben Juzlares. Se hace afirma Juzlares, kilaim, injerto, que más grave. Que tienes a tres jumbrot. Isuro, Isurolam. Kilaim en cualquier época del año, no tiene una data de permisión. Isuro, Isurana, hasta la prohíbe Ana, aprendimos Kiddushim, esta masejet, el Daf Nun Het, Pode começar a rezar. que no puede tener provecho. ¿De dónde aprendimos? De Pasuk Pentigdash. Pentigdash, Gdorshim, Amaskana, Pentukad Esh, ten que quemar, no puede aprovechar. Por eso caché Rashi aquí, todos preguntan contra Rashi. Tigdash, la Shon Ekdesh. Rashi dice que el motivo es porque está aquí Tigdash, un lenguaje de santidad, de Kodesh,
De ahí aprendemos que Asur Beana. ¿Cuál es el problema? Esa es una vamina, una opción que no ficó así. Aquí en el final de Perek Sheni. Y a Mascana, Faro Mejubarta, que el motivo es Pentu Kadesh. Entonces, ¿por qué Rashi traes un pirush que no es a Mascana? No es la conclusión de la Gemara. Eso Tzarich y un. Rabbi Akiva pregunta, Rabbi Akiva Iger y otros. ¿Están viendo aquí dónde está Gideon Ashaz? Gideon Ashaz aquí en esta Gemara, de ahora está aquí, la izquierda encima. En ze Mascana le Kaman Nun Vav Amud Bet. Tzarich y un. Nun Vav Amud Bet, porque Aliyah Mishnah dice, Amekadesh Beisuri Anah, quien da Kiddushim con Isur Anah, no hay Mekudesh, ahí fala Mekadesh Be'orlah, Be'kiliakerem, Be'shodan Iskal, entonces faló Kiliakerem. Y explica, ¿de dónde sabemos que Asur Anah? También tiene esa subida en Maseje Pesachim, Perek Sheni, desde Jaf Gima, Jaf Dalet, o mejor, comienza en Jaf Aleph, hasta Jaf Dalet, todos son Isur Anah. Entonces, Kilea Keremena la es que ya Makra Pentigda Petu Kadesh. Tu Kadesh. Porque dice que tiene que quemar. Rabashe Peni e Kodesh. Y me acuerdo de ofrecer a vosotros que dice que Kodesh. Y ahí preguntas si es como Kodesh, puede ser resgatada. Vamos a decir que Kilea Kerem puede resgatar con dinero. Si paga, va a ficar permitida. No. Era mejor que es que ya. Mejor que sea verdad y como Farouk Esquia, que no se aprende por el Desh, pero tu cadena, que Mara me forece, que rechaitó el motivo de Ekdesh. También, Masoret Hashas, la letra Het, dice, Ayen Etev subía le Kaman, Nun Vav, era mejor que Esquia, Olia Ben, a subía de Nun Vav, que caché Rashi. A veces, cuando se trata la Mishnah, Rashi explica, dice, casa cada. Ahora entendemos de una manera. Podría falar mira, mas aquí no está explicando una Mishnah. Está explicando ya un din claro. A Gemara fala que Kila hemos soberana. ¿De dónde aprendemos? Entonces, Rashi debería falar la conclusión. Muy bien, continuamos. Ven le isurar. A fruta que ficó prohibida nunca va a ser permitida por Kilai. Tocó Shiken, no nos dice Inagub Bejusares, Toquilai, con Shiken, por ser Mahamur, también va a tener Jumbra de Juslares. Veo al din le Orla Bishtaim. Y Orla también, ten dos de esas Jumbra, no tres. Porque le gabé en Isuro Olam. Noten, también es temporario. Orla, los primeros 3 años es prohibida. Después, al cuarto año, ya es permitida la fruta. So que la propia fruta, los primeros 3 años, nunca va a vivir eter. Era, fica Orla, Asur Beana, para siempre. Eso está en Eter le Isuro, no sé, no tercero punto, en Eter le Isuro. O Isur nunca va a ficar permitido. Mas no es Isur Olam, existe datas que después de los 3 años ya puede. Mas con 2, ten 2 cumbró para pedir Carvajomer. Con 2 es suficiente también. A filo una sería suficiente. Shin Haf Hei, na beira atrás. Shin Café, que falamos de De- fora do Tehum e que se, por exemplo, se uma pessoa em Rudi ou ele pega e se não passou algum tempo, se o Rudi pode receber, se não tiver 3 anos. menciona Orla, un ejemplo de Orla. Puede ser. Mira, Rabbi Shimon Omer.
Bejol Mizvah Shinshtabu Isai Kohen Kisahar no hay me barros lares. Eli discute. Y vemos que Ofilio, y aquí frisan de nuevo, tanto Rashi como Rabbi Eiger, no es común que venga Ofilio y discute con Pai cuando se trata aquí de Rabbi Shimon Bar Yochai. Moshe va a Merón, la entrada, primero ve el túmulo de Ofilio, ahí del lado derecho, donde tenga la entrada a cúpula, ahí dice Rabbi Elazar Rabbi Shimon. La entrada dice Kilot y Shacham en Pizarro, y está dentro Merón, Rabbi Shimon Bar Yochai. Entonces, eso es uno de los pocos lugares que discute con su pai. Dice Rashi, Paliga de Abúa, discute con su pai. ¿En qué sentido? Besaba de Hadash, no hay bejulares. No solo que no tenga los el idis Hadash no hay bejulares. Orlai Kilaim, sí, que dice sustenta como Tanakama. No falamos que Tanakama de Mishnah era Rabbi Ishmael. Y así también Rabbi Elazar Rabbi Shimon. Orlai Kilaim, bejulares, Mahadash no. Entonces, no es que a todo aprendido de Hadash, al contrario, Hadash son Israel, porque él entiende que Moshav es para hablar que después de 14 años comienza la misión de Hadash en Israel y en Judá está para todo. Y también Gilion Ashaz escribe, Paliga la Bui, discute con su pai, Vejen Shabbat Mem Dalet Amud Alef. Así encontramos en Shabbat Mem Dalet. De aquí entendemos que son pocos lugares que discute. Según vea que está mencionando ese ejemplo, son 2 lugares. Ali era sobre Mukseh, sobre Ner Hadash o Ner Yashan, si es Mukseh en Shabbat. Que sabemos que Rabbi Shimon permite Mukseh en general. Una vela que estaba acesa en Shabbat, una vez que se apagó, deja de ser Mukseh para Rabbi Shimon Bar Yochai y Rabbi Elazar prohíbe. Entonces, ¿qué debe ser? Toda mitzvah, Shinishtabu Isai Kohen Knissetan Laaretz, que fueron antes de entrar en la tierra, no es que me barjos Laaretz. Que dice Jobat Aguf, dice Rashi. No está hablando cuándo fue ordenado. Fueron ordenados para ser cumplidas ya luego. No precisaba esperar entrar a Israel. No, desde dentro ya tiene esa mitzvot. A partir de Matan Torah. Entonces eso es Jobat Aguf. Como Shabbat, Tefilim. Todo eso existe afirma en Juzlares. Cuando fue ordenado para que cumplan solo cuando entraron a Israel, que dice que está escrito que Tabó Velares, era no que te la bares. Entonces también Hadash. Eso me va a excluir a Hadash. Hadash, eso en Israel. Ay, ¿por qué Kilaim y Ola también fueron ordenadas para cumplir en Israel? Por eso, como faló Rashi, Alajale Moshe Sinai, vamos a ver. Vamos a ver toda su día siguiente. Hoy vamos a comenzar y mañana vamos a continuar sobre cuál es la fuente que Kilaim y Orla es prohibido también en Juzlares. חוץ מן השמטה כספים בשילוח עבדים, שאף על פי שהסתברו עליהם לאחר כניסתן לארץ, נוהג הם בארץ ובחוץ לארץ. Él dice, Rabbi Elazar Rabbi Shimon, 2 excepciones de mitzvot que fueron ordenadas para cumplir após a entrada a Israel, mas existe también en Juzlares. Shemitat Kesafim, que en Shevi'it se perdonan las dívidas, y Shiluach Abadim, y mandar los esclavos libres, eso en Yobel. Shiluach Abadim, en Yobel acontece, no Shevi'it. Shevi'it ya vimos de qué forma un esclavo va a salir libre. Aquí se trata de Eved Kenani o Eved Ibri. No, Eved Ibri, porque Eved Kenani no sale ni con Yobel, es permanente. Ba'abadol Leolam. Eved Ibri, o con 6 años de trabajo,
o con Yobel, todo lo que estudiamos ya en este mismo Pérez. Entonces, ¿cuál es la excepción? Que mismo que se ordenó para cumplir después, no hay que ver juzgares. Y pregunta, ¿precisa falar que son excepciones? Si son mismos, que no depende de la tierra. Ashmata que Safin, Jobata Gufi, es una obligación de la persona. ¿Qué tiene que ver con la tierra? Es un asunto monetario, que la dívida se perdona cuando llega a Shemitah. Está cierto que Shemitah de trabajar la tierra depende de la tierra, mas la dívida no depende de la tierra. Es tan claro que existe juzgares. No hacemos prosbol, aquí también hay juzgares. Sí. Tiene que hacer prosbol, porque si no me llamet kesafim. בזמן הזה דרבנן, mas existen juzgares. בזמן הזה דרבנן, אפילו en Israel. Responde, לא נזכה לה כתניא. דתניא רבי אומר, וזה דבר שמיתה שמות. בשתי שמיתות הכתוב מדבר. אחרי שמיתה כך, אחרי שמיתה כספים. Ya que faló dos veces dice mitad y después Shamot, está mencionando dos asuntos de Shemitah. Shemitah es descansar. Una es la tierra que descansa de ser plantada y otra Shemitah que es a fin, que se cancela las dívidas. Entonces tengo aquí un Ekesh. בזמן שאתה משמש קרקע, אתה משמש כספים. Cuando en el momento que existe Shevi'it para trabajar la tierra, también ten perdón de dívidas. בזמן שאתה משמש קרקע, אתה משמש כספים. Entonces, ¿qué está respondiendo? Que según Ribbi, podríamos pensar, ya que tienes Hekesh, no va a tener Shemitah Kesafim en Juzlares, porque Juzlares no tiene Shemitah Karka. Por eso nos dice Rashi entonces, lo ensajan la Tania de lo estabu alea kodem lachen, que en la verdad, Bisman, ¿qué quiere decir? Shemitah Kesafim comenzó a ser cumplida cuando entraron a Israel, que comenzaron a cumplir Shemitah, que eso fue después de 14 años. Los primeros 14 no tenía Shemitah. Entonces allí también tienen que Kesafim. Entonces por eso sí, considerar una excepción. Ahora la pregunta, veima, bemacón, yo también llamé carca, también llamé Kesafim. ¿Por qué no hablamos entonces para ser excluida y liberada Shemitah Kesafim a Juzlares, ya que tiene ese Kesh? En lugar de falar Bisman, que vos dice, ¿cuándo comenzó a ser cumplida esa misma? Fala Bemakom, no lugar donde ten que descansar la tierra, ten que se cancelar la dívida, Juzlares, que no ten Shemitah de tierra, no ten de dívida, ¿por qué no falamos así? Estamos lo más que cara Shemitah la Shem y Kol Makom. Después dice la Torah, un ribuy que se llama Shemitah, para incluir que Shemitah Kesafim es mismo en Juzlares. Ahora voy a preguntar sobre la segunda excepción. Faló Juz Mishiluach Abadim. Mandar a los esclavos libres en Yobel, que existe también en Juzlares. Shiluach Abadim, Jobat Agufi, y claro, ¿qué tiene que ver con la tierra? Es una obligación del cuerpo, y claro que va a ser en Juzlares. Eso no se llama excepción. Saca Tajamena, oír, Uktimukratem de Baares. Podríamos pensar ya que dice en Yobel. Deror estudiamos en Rosh Hashanah, Het Amud Bey, que es libertad, que fica libre o esclavo. Y dice Baares, en la tierra. Baares sí, en Juzlares lo. En Juzlares no. Podríamos pensar, estamos lo mar. Yobel hi, Mikol Makom. Por eso dice Yobel hi, que está sobrando para decir en cualquier lugar. ¿En qué matamos los Baares? Entonces, ¿por qué dice Baares? Bisman, Shadero no hay Baares, no hay Bejuzlares. En las épocas que existe
Yobel, para libertar a los esclavos en Israel, ahí también en Juzlares. En Denar, Noeg Baares, en Noeg Bejuzalares. Mas cuando no en Israel, por ejemplo, en el segundo templo ya no tenía más Yobel, porque Bisman Shekol Yoshebe Alea, dice la Torah, cuando todos los habitantes están en Israel, o la mayoría, y en el segundo templo volvió a minoría. Y al fin, en el final del primer templo, después de Galut, Aseret Shevatim, ya dejaron de contar el Yobelot. Shemitah sí, Shemitah continúa, mas Yobel no. Por eso falamos que Yobel eran pocos Yobel que contaron. Cuando contamos cuántas Mishmarot, la Mishmará, de ese año ganaba los campos que no fueron rescatados de Ekdesh, allá para los Kohanim. Fueron, si no me engaño, 820 años desde que salieron de Misraim hasta la destrucción del primer templo. 820 años. Y después, antes de contar los primeros 14 años que no comenzó Shemitah, entonces, ¿qué sobró? Digamos, 804 años. Y tienen que descontar hasta Galut y Aseret Shevatim, que fue antes de la destrucción. Entonces, más o menos, en 800 años, ¿cuántos Yobel tienen? 16. Entonces, mismo, Rav Chaim Kanievsky, no, Yerushalmi de Sukkah, hace un cálculo cómo fue la rotación o rodicio de las Mishmarot, que nunca tenía una orden de Mishmarot, Yoyarib, Yoyadá, 24 Mishmarot de Kohanim, que siempre en Yobel nunca repitió la misma, mismo que sigue una misma orden. Él manda a leer un libro que hace un cálculo, y yo imprimí ese libro y guardé, no me Yerushalmi, de Rav Chaim. Cuando sí. Voy a mostrar los shibrines, me lembra, Nicolai te muestro. Ahora vamos a continuar. Otro asunto, que ainda es lo mismo, vamos a hablar sobre esas tres misbot, Hadash, Olá y Kilaim, que falamos que existen Juzlares. Sobre Belazar discutió que Hadash no tiene Juzlares. Tenanatam. Y así comienza con una Mishnah. Cuando dice Tenanatam, es una Mishnah que estudiamos en otro local, donde Masejet Olá, Perek Gimal, aquí marca así, Perek Gimal Mishnah Tet. Hadash Asur min haTorah bekol makom. Hadash es prohibida por la Torah en cualquier lugar del mundo. Aquí ya está escrito en la Mishnah, Afilo Juzlares. Y eso incluye, así también posee Shulchan Aruch, en dos lugares. En Or HaHaim, en Alajot Pesach, al final de Alajot Pesach, cuando habla de Sefirat HaOmer, Simán Tav Tzadik Gimal. Ahí, al final del Simán de Sefirat HaOmer, la verdad, de Sefirat HaOmer es Tav Petet. Tav Petet. Y ahí en el final dice sobre Hadash, que Hadash asume en la Torah afilo en Juzlares y afilo de Goim. Afilo de Tebuá que Goim plantaron. Y nuevamente repite eso en Yoreh de A, Simán, Shit Tzadik Gimal. No, pero resta de Gimal, 293. Ali Alajot Hadash, después de hablar de Kilayim, habla de Hadash, también asume en la Torah, afilo en Juzlares, afilo de Goim. Orla, Halajá. Orla, Halajá de Moshe Sinai. Eso vamos a ver ahora, ¿qué significa Halajá? Bekilayim y Divrei Sofrim. ¿Qué dice? El Juzlares también prohibido. Entonces tenemos diferencia. Hadash min Torah. ¿Qué dice min Torah? Aprendemos dos pesukim. Que es mejor Moshe Botejem.
Kilaim Orla alajá. Y Kilaim es de Rabbanán. Maya alajá. ¿Qué significa alajá? En Sherá se fala alajá de Moshe Sinai. Entonces, a veces alajá también se refiere a eso. O como dice en aramaico, el getá gemirerá y alajá de Moshe Sinai. ¿Qué significa el lenguaje alajá que está escrito en esta Mishnah? Amar Rabbi Yehuda Mashmuel. Y aquí corregimos, no el getá. Halachot Medina. ¿Qué dice? Que costumbre da región, del país, que es de Rabbanán, no es mi Torah, no es alajá de Moshe Sinai. Halachot Medina. Dice Rashi también encima, porque hasta ahora no tenía mucho Rashi en este amud. Halachot Medina, inigu hem alehem bechus al haaretz. Otra dice, hem inhigu alehem bechus al haaretz. Él y sus niños decidieron cumprir Ordá en Jus al haaretz, por minag das pessoas. Eso significa Halachot Medina. Matea otra opinión. Ula Amar Rabbi Yohanan, alajá de Moshe Sinai. Esto es más lo que entre los Moraim aquí los principales es Shemuel contra Rabbi Yohanan. Shemuel faló Halachot Medina que costumbre y Rabbi Yohanan alajá de Moshe Sinai que Ordá en Jus al haaretz. Es prohibido. Amale Ula al Rabbi Yehuda. Pregunta para Rabbi Yehuda que faló que es costumbre. Bishlama le didi. Ula es el primero. O que faló el nombre de Rabbi Yohanan alajá Moshe Sinai. Faló para Rabbi Yehuda que era el primero que faló Medina. Entonces él dice, voy a traer una prueba para mi idea que alajá de Moshe Sinai. ¿Por qué? Bishlama le didi para mí. De a mí alajá Moshe Sinai. Que yo digo que Orla y alajá Moshe Sinai. Y por tanto, es bien diferente de Kilaim, que no ten duda ni discusión, que Kilaim es libre sofrim de Rabbanán. Ay no, de Shanelá, Besafé Kolá, Besafé Kilaim. Por eso que encontramos diferencia en las Mishnayot, cómo proceder en Jus al haaretz, siempre estamos hablando en Jus al haaretz, cuando ten duda de Orlá o duda de Kilaim. Y vamos a ver que fala que dúvida de Orla es más hamur, es un poco más riguroso que dúvida de Kilaim. Entonces sí, alajá Moshe Sinai entiendo, porque Orla es más riguroso por ser alajá Moshe Sinai, y dúvida de Kilaim, que de Rabbanán, es más leve. Ahora vamos a ver más. Solo estoy anticipando la pregunta en Sherat. Mas para vos que los dos son de Rabbanán, ¿por qué diferencia? O Safé debería ser igual los dos. Si él le cula, los dos le cula. Tanto Orla como Kilaim es de Rabbanán. Entonces vamos a ver, ¿cuál es la diferencia? Y ve ya que es muy pequeña la diferencia. Safek Orla. Cuando ten duda de Orla, Baares Asur. En Israel es prohibido. Pero no vamos a decir, sabe que cuando usted tenía una fruta de Orla y se misturó con otras, no tiene mayoría, digamos, no tiene shishim, entonces ahora o tiene dos, no sabe cuál es Orla, cuál es permitida. Mas estamos una fruta, vamos a estar en mayoría, dice Rabbi había Omer. O si usted va a comprar frutas de la feria, del mercado. Y falamos Jus al haaretz también es prohibido. Vamos a falar eso Safé Orla. No, ni llega a eso. Porque a mayoría del mercado no es Orla. ¿Cuántas tienen que nacieron los primeros 3 años? La mayoría nació después de 3 años. Entonces no tienen que dudar. Quien compra, por eso si compramos sin caja aquí en Jus al haaretz, para verdura precisa, vaso Colón, eso precisa ver tolaim, más las frutas, ya que no tienen trumot y masrot de Jus al haaretz,
Ay, ¿por qué no vemos orla? Porque la mayoría no es de orla. Entonces eso no se llama safek orla. Safek es mamás, tiene dudas y usted no sabe cuál pegó. Entonces en Israel es prohibido. Besuria mutar. En Suria dice así Aram Soba, Halab, que fue conquistada por David Amelech, y sustenta que ya que David conquistó de forma optativa, Reshut, porque él decidió, no era una orden de Hashem para anexarla a Israel. Entonces no se llama como Israel. Entonces por eso es más leve. Suria como Juzlares, Jajamí llegó a tener mutar. discusión, nada. Sí, eso. Como tem discusión, te hago más como en Suria. Y ahora di, ¿cuál es? También para esto tengo. En Suria, mutar. Juzlares, es más calainda. Y Ored bloquea. Puede ir, si tiene un campo que Safek Orla. Por ejemplo, Rashi dice, Safek si ya pasaron 3 años. O un campo que tiene varias netiot, varias plantaciones de árboles. Tienen de Orla y tienen que no son Orla. Y Ogoy, era de Ogoy. Ogoy colió las frutas. Y ahora você va a comprar de Ogoy. Entonces eso es Safek Orla. Y Ored no tiene mayoría, porque tiene de todo. Él tiene de 2 tipos de árboles. Entonces dice, en Juzar y Ored bloquea. Puede ir y comprar Dogoy con una condición. Ubiva shelo igrenu loquet. No ver a Goy en la hora que arranca los árboles. Para considerar que usted no sabe de dónde es. Porque si vio que arranca, entonces vamos a ver si ese árbol era de Orla o no. Entonces si usted no vio de dónde, entonces afecta. Entonces tiene esa leniencia. Entonces cuando faló Suria mutar, de una vez que ya compró Dogoy. O sea, que aquí puede comprar el Hadjila. Así fue el Rashi. El Besuria mutar, que Shenilkat Kobar. Ya cortó Dogoy. El Hadjila no puede falar. Lech Red Belekot. Esa es la diferencia. En Juzlares, puedo pedir a Dogoy, vaya, arranca para mí. Solo que no voy a ver de dónde arranca. Israel. En Suria, no puedo falar arranca para mí. Si ya arrancó, puedo comprar. Y en Israel, Azur. Afirmo que ya arrancó, no puedo comprar. Esos son 3 niveles. Mas todo esto en Ordá, que es más jamur. Veilo Gabe Kilay entran. En Kilay está escrito que era Banatúa Yerek. Un viñedo que fue plantado junto con verdura, misturado. Y eso se llama Kilayim, Kilay Zeraim. Zera con kerem es prohibido. Veyerek Nimkar Hutzalo. Y alguien, un goy está vendiendo verduras fuera, del lado de ese pomar, donde tengo viñedo. Entonces, probablemente esa verdura es de Kilayim. Entonces, Bares, Azur. En Israel no puedo comprar Dogoy. Dúvida, de Kilayim Azur. Porque en Israel es de Oraita, tanto Kilayim como Orla. Besuria mutar. A mí también no tiene diferencia. Suria puedo comprar, porque ya corrió. Ahora Juzlares, ¿cómo poder? Yored Beloquet. Ubeba Shelo Ikot Bayad. Ogoy puede ir y pegar. Y puedo ver también. ¿Qué es el Ikot? Que el Yehudí no puede arrancar. O el Yehudí no vaya a pegar 2 árboles. Porque ahí ya está entrando una duda. Mas usted puede pedir, arranca para mí y esto oleando de dónde. Entonces, esa pregunta. ¿Por qué esa diferencia? En Orlaf hablamos que no puedo ver de dónde le pega. Y el Kilay puedo ver. Sí, el Kilay de la banana y Orlaf marcamos en Sinai y todo bien. Era la edad, según vos que los 2 son de la banana, Nitne, o debe ser Yored Beloquea, o debe ser Yored Beloquet, debería hablar igual. Escoge cuál de las 2. Las 2 son culot, una más que otra. O que diga, puede ir y comprar
como faló la Shon en Kilaim, puede Yored bloquea más que dice sin Ubashlo Irenu, sin ver de dónde Goy arranca. O las dudas que diga Kula, Yored bloquea, que puede ver cómo Goy arranca. Responde, Inajiname. Así mismo fue corregido, dice, Amale Shmuel Rabanan, Tane, Shmuel faló para Rabanan, Shmuel que es el propio mejor que él faló de Bresofrim, que faló a la Jom Medina, ya mandó a corregir, faló para Rabanan que tiene que estudiar en esas Mishnayot, las dos iguales. O se bese Yore Beloquea, o se bese Yore Beloquet. Mueve la vena mater Kula, se bese Yore Beloquet. Y así mueve la vena corrigió más las dudas le Kula, que puede ir y pegar do Goy, mismo viendo de dónde Goy arranca, o va a ser el Kol Bayad, desde que el Yehudi no arranque, que se le Kula, como dice la segunda, así también en Orla. Y termina diciendo, Amalé Levi le Shmuel, Arioch, llamó a Shmuel Arioch, el Ashon de rey. Y dice aquí, explica Tosfot Yazakén, Rashi en otros lugares, porque alajá con Shmuel en Dine Mamonot, alajá como Shmuel, es una regla. Sempre que é Mamonot. Sé que Mamonot es Shmuel. Rabbe y Surim, entre Rabbe y Shmuel. Rabbe y Sur, Shmuel Bedine. Es una regla de Shas en varios lugares, por ejemplo, Maseje Bejorot, Yudalet. Y ahí el Rosh explica, ¿por qué alajá como Shmuel en Dine? Porque era aquí en Dine Mamonot. Y eso que dice aquí, llamó a Eli rey, ya que él era Dayan, aquí en asuntos monetarios es como un rey, que el rey puede jugar como él decide. Entonces faló a Shmuel, Sapek li veana ihul, corta para mí y yo voy a comer, que si más con la llana, afilo un yehudí, so que quien come no tiene que ver de dónde corta. Vos corta y yo como. Dice, le coche lo befanay. Entonces, para mí es dúvida. Entonces, yo puedo comer. En Orla se trata. En Orla hacían esa culá. Y otros también hacían, Rababia, Barabar, Hanan, Mesafku, Safuku, Leadade. Un cortaba para otro, para que fique sin dúvida. Y por motivo que Safek Orla, en Jusalaar, se le sustenta como Shmuel, que me de Rabbanan. Vamos a ver, mañana va a continuar cómo fica la אז הקברו